Ministerio Cuarto Ángel, Advertencia Final. Soy el pastor Jairo y estamos en la iglesia, en el culto hispano. Usted está invitado a seguir con nosotros todos los sábados, en el mismo horario, estaremos estudiando la palabra del Señor. Y también te invitamos, usted que está cerca, para que pueda venir a la iglesia del Señor. Si usted es inmigrante y estás o cerca de la ciudad de Curitiba, en Brasil, puedes venir a esta dirección, Rua Frei Livio Paniza, número 530, y te estamos esperando. Ahora son horario local, son las 5 menos cuarto de la tarde. Usted está invitado a estar cultuando con nosotros también, adorándole al Señor. El tema de hoy habla sobre predicho el futuro del mundo. Predicho el futuro del mundo. Vamos a apagar acá. Entonces podremos explotar el tema utilizando la pantalla también. Y vamos a escribir el tema. Predicho el futuro del mundo. Les adelanto que el tema no tiene objetivo de solamente sanar un deseo fruto de la curiosidad. No. Acá el objetivo es dirigir nuestras esperanzas para las promesas del Señor y ponernos en el camino de la salvación. Si este es tu deseo, te aconsejo que siga mirando la pantalla y vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar, porque no se puede abrir la palabra del Señor sin oración. Vamos a arrodillarnos y hablar con el Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu santa palabra. Ahora necesitamos que las eternas verdades sean reveladas a nuestras mentes. Y para esto te pedimos que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo y capacítenos a comprender. Y no solamente esto, Señor, dirige nuestros corazones también, para que nuestra esperanza no sea una esperanza carnal, sino que la esperanza guiada por ti, una esperanza espiritual alineada con las promesas de tu santa palabra. Señor, te pido que me unjas con tu Santo Espíritu para que no sea yo, sino el Señor Jesucristo que hable por intermedio de mí y que pueda edificar tu iglesia para la obediencia por fe como debe ser. Pedimos estas bendiciones en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Invito a los hermanos a abrir en la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. El libro de Apocalipsis es el último de la Biblia, exactamente porque habla de los últimos eventos del conflicto entre el bien y el mal. Y también pronuncia la victoria final, la victoria completa de Dios y de Cristo sobre Satanás, sus huestes y toda la maldad. Por lo tanto, en el libro de Apocalipsis encontramos los señales de los fines de los tiempos. Y es justamente de esto que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hacer conexión con la revelación de 3 capítulos de la Biblia, del libro de Apocalipsis. Específicamente el 17, el 12 y el 13. En este orden. Los 3 presentan
un animal con cuernos y con cabezas, plural. Vamos a leer la descripción que está en Apocalipsis 17 y después vamos tratando de ver uno por uno los otros también. El 17, versículo 3. El 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta revelación demuestra lo que va a suceder en los últimos días de la historia de la tierra. Si vamos del fin al revés para el empiezo, vemos que nos dirige hacia la segunda venida de Cristo, porque habla del surgimiento de la bestia, de una lucha, una batalla contra el Cordero y sus huestes, y finalmente la victoria del Cordero, que viene como Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, vamos a escribir acá, la última parte de la revelación nos apunta para la segunda venida de Cristo. Vamos a ponerlo acá, segunda venida de Cristo. Esto está en el verso 14. Ok. Ahora vamos al revés en el tiempo, es decir, volviendo. Antes de la segunda venida de Cristo se habló de una pelea entre dos ejércitos. Uno era la bestia y 10 reyes de la tierra. Y del otro lado, el Cordero, Jesucristo.
esto está en el verso 13, ¿verdad? No, el 14 aún, 14. El 13 dice que el 12 y el 13, 10 reyes que aún no han recibido reino, pero van a recibir autoridad y, según el verso 13, ellos van a entregar su poder y autoridad a la bestia. Entonces, el verso 13 habla de los 10 reyes que reciben reino o coronas y también de la bestia que recibe autoridad. Podríamos decir el empoderamiento de los reyes y la bestia. Bueno, y estos 10 reyes estaban representados simbólicamente por el símbolo de los 10 cuernos de la bestia, de acuerdo a lo que dice el verso 12, ¿verdad? La bestia que él vio tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y los cuernos representaban estos 10 reyes. Es decir, en el futuro veremos el mundo dominado por monarquías, gobierno de reyes. Vemos, por lo tanto, que habrá una distinta conformación política en el mundo. Hoy lo que vemos son países donde el pueblo elige sus representantes, o por lo menos debiera elegir, cuando las elecciones sean limpias, sean justas, no sean fraudadas, ¿verdad? Bueno, pero llegará un tiempo, y se acerca, de que habrán reyes sobre el mundo. En realidad, muchos no saben, pero en 1973, escribo acá, 1973, un grupo de pensadores llamado Club de Roma hizo un mapa mundial dividiendo el mundo en 10 partes, y de estas partes la Latinoamérica es la parte número 6, y dividió el mundo como si fueran 10 países, y les llamó reinos. Esto ya en 1973. Y desde entonces se está organizando la política mundial de forma a que los países sean unidos en bloques. Por ejemplo, el primer bloque que hemos visto formado fue la Unión Europea, que tiene una moneda común, un banco central común, que las fronteras cayeran, que los europeos circulan de un país para el otro libremente. Las economías se han unido y ya vemos planes para que esto suceda en otros lugares, por ejemplo en Latinoamérica también. Acá se habla mucho del Mercosur, pero ya se ha establecido un otro bloque de países que se llama CELAC en 2013, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y hacen parte de esta comunidad todos los países de Latinoamérica, a la excepción de uno solo. Hasta México hace parte. México, los países de Caribe, Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Entonces, se está formando en el mundo una división política que camina para esto. Estamos en el camino del cumplimiento de esta profecía. Ahora, en el versículo 12 dice que los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino. Es decir, hoy vemos Unión Europea con un presidente europeo.
Pero esto será cambiado también. Veremos un rey europeo. Veremos un rey latinoamericano. Veremos un rey de cada uno de los bloques en los cuales el mundo será finalmente dividido. Y esto, cuando empezamos a entender, va a empezar a aclarar muchas cosas en nuestras mentes. Por ejemplo, acá tenemos los hermanos que son de Venezuela, ¿no? Tuvieron dificultades para entrar en el Brasil en el sentido de que no, si ustedes no tienen visa, no pueden entrar. ¿Sucedió esto? ¿O entraron? ¿Cómo pasaron la frontera? No, ahorita por la situación que sabe los países, estamos entrando sin visa. Sin visa, ¿verdad? Sí. Pero les digo una cosa. Pero vi una noticia por ahí y que van a comenzar a pedir la visa. Ok, bueno. Y los que no tengan visa y que lo van a deportar. Bueno. Así dijeron. Eso es lo que vi. Bueno, sucede lo siguiente. De acuerdo con el plan, los latinoamericanos tienen que circular libremente en Latinoamérica como ciudadanos latinoamericanos. No más como venezolanos, colombianos, brasileños y qué sé yo. ¿Ah? Entonces, hoy, por ejemplo, un brasileño puede salir de Brasil e irse a Argentina, irse a Paraguay, irse a Uruguay sin visa. ¿Viste? Y ustedes también. Ustedes también. Entonces, esto ni siempre fue así. Ni siempre. Se ha cambiado. Otro, por ejemplo, acá, como vemos los autos que tienen las placas de identificación, antiguamente eran placas del propio país. Por ejemplo, eran solo placas brasileñas, carteles brasileños allá. Pero ahora, no. Ahora son de Mercosur. Es decir, la combinación de letras y números que está allá identifica cuál es el país y todo. Pero antes no era así. Entonces las cosas están cambiando gradualmente. Y esto demuestra que esta profecía está cierta. Y lo que dice acá es verdadero, porque estamos encaminando para esto. En el gobierno anterior, el ministro de la Economía de Brasil hablaba del surgimiento de una nueva moneda supranacional, que fuera una moneda común con Argentina, con Venezuela y con otros. ¿Por qué surgieron con esta idea si los países están en situaciones económicas distintas? Es porque hay un plan, ¿entienden? Hay un plan y se va a ejecutar, porque la Biblia está diciendo que ellos van a lograr hacerlo. Y acá, cuando empezamos a entender esto, entonces nuestra mente comienza a abrirse para algunas cosas. ¿Ah? Pero para que yo pueda explicar con más detalle, tengo que avanzar un poco en la explicación del Apocalipsis 17. ¿Sí? Vamos para el verso 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir el abismo. Entonces, esta bestia que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, era y no es. Tenemos que descubrir quién es la bestia. Entonces vamos para Apocalipsis 13, a ver sus características. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, adoraron a la bestia, entonces es decir que la bestia es un líder religioso, tiene que ver con adoración. Y en el verso 7 dice que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre las naciones.
¿Quién era el líder religioso que tenía autoridad sobre las naciones y encabezó la persecución contra los creyentes en la Biblia en el pasado? Hay uno solo que cumple todas las características, que es el Papa romano. Entonces, el Papa medieval de la época de la Edad Media estableció el Tribunal de la Inquisición, ¿verdad? Y por medio de él, la conciencia de la gente era juzgada. Muchas personas eran muertas, eran quemadas solamente por el pecado, entre comillas, de tener una página de la Biblia copiada en la mano dentro de su ropa para que poder leerla o compartirla. Esto era un pecado punible con la muerte, ¿viste? Sí, era así. Entonces, vemos que la bestia es el papado. Y Apocalipsis 17 decía, la bestia era y ya no es. La bestia se formó con la unión del líder religioso con el poder de Estado, porque él tenía poder sobre las naciones. Y era justamente por medio de este poder que se avanzaba la persecución contra los cristianos. ¿Por qué? Porque en realidad en el tribunal de la Inquisición, por ejemplo, era la iglesia quien juzgaba, pero quien ejecutaba la sentencia era el Estado, la policía, el ejército. Esta unión de iglesia y Estado prosperó hasta 1798. Y entonces en aquella época el general Berthier de las fuerzas de Napoleón Bonaparte, el emperador francés, adentró la ciudad de Roma y aprisionó el Papa Pío VI, y este Papa murió en el exilio. Y después de esto el papado jamás volvió a tener el poder que tenía, de abiertamente estar persiguiendo y matando a los cristianos, utilizando para esto el poder de los estados. Por esto la bestia era, pero hoy no es. Pero la profecía dice que la bestia va a volver, va a subir del abismo, es decir, el papado va a volver a tener el poder que tenía antes. ¿Y cuándo esto va a suceder? Esta es la revelación de Apocalipsis 17. Vamos a volver para allá. Para el 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Acá se ubica la posición geográfica donde está esta iglesia. Porque hay una ciudad que es conocida como Ciudad de los 7 Montes. Esta es Roma. ¿No puede dejar acá? Después ya vamos a tratar de mencionarle. ¿Tenés lo de Roma, no? Ah, si lo tenés, ok, va bien. Bueno, la ciudad de los 7 montes es Roma. Y los montes hasta tienen nombres. Son Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino y Celio. Son 7. Entonces, la ciudad de los 7 montes son Roma. Y la iglesia que está en Roma es donde vienen los papas. Entonces, ve cómo las cosas se encajan. También en el verso 10 dice que las cabezas son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Los papas, ¿cuáles serían estos reyes? Porque la cabeza de la Iglesia Católica, la cabeza del papado es el Papa. Pero ya hubieron más de 200 papas en la historia. ¿Cuáles de ellos serían los 7 reyes? La llave está justamente en la palabra reyes. Ni todos los papas fueron reyes. Los papas eran solamente líderes religiosos. Para que uno sea rey es necesario que gobierne un país y que este país tenga un régimen de gobierno monárquico. Porque, por ejemplo, acá en Brasil no hay rey, hay presidente, porque es una república. En Venezuela pasa lo mismo, ¿verdad? Hay un presidente. Entonces, la forma de gobierno debiera ser monarquía
para que entonces hubiera un rey. La Iglesia Católica era solamente una iglesia hasta 1929, y entonces en este año hubo un cambio. Por el Tratado de Latrán, el papado recibió un territorio dentro de la ciudad de Roma. Acá está. Y en este territorio se constituyó el Estado del Vaticano. El Estado del Vaticano es un país de régimen de gobierno monárquico en el cual el Papa es el rey. Desde entonces los papas son reyes. Entonces, si uno quiere hacer el conteo de los 7 reyes y descubrir quién ellos son, basta contar desde 1929, y es lo que vamos a hacer. Acá está 1929. ¿Quién era papa en aquella época? Era Pío XI. Entonces, él fue el número 1. Después vino Pío XII. Fue el segundo. Después vino Juan XXIII. Fue el tercero. Después vino Pablo VI. Fue el cuarto. Después vino Juan Pablo I, que era el quinto, y Juan Pablo II, el sexto. Acá vamos a tener de pasar así, porque no hay espacio. Ok. Juan Pablo II es el sexto. Y después de él vino Benedicto XVI, fue el séptimo. Acá están las 7 cabezas de la bestia. Y este último salió en 2013. Entonces miren cómo ya nos acercamos del cumplimiento de todo. ¿Por qué? Después de presentar la bestia, las 7 cabezas y explicar y todo, es que él va a hablar de los 10 reyes y de la misma bestia, y ya, cosa que ya vamos a explicar. Bueno, hasta acá, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Están comprendiendo? Ok. Bueno, versículo 10. Dice que son 7 reyes, ya los hemos identificado acá. Dice, 5 de ellos han caído. Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I. Estos, en el tiempo al cual Juan fue llevado en visión, ya habían caído, no estaban más. Eran muertos. Ahora, el próximo dice, uno es. Entonces, Juan fue llevado en visión para el tiempo de Juan Pablo II. Y dice, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. De hecho, Benedicto XVI empezó su mandato en 2005 y lo concluyó en 2013. Fueron solamente 8 años. Fue poco tiempo. Se cumplió esta parte de la profecía. Si uno compara la duración de su reinado con la del anterior, que fue Juan Pablo II, que fue de 28 años, realmente el séptimo ha durado poco tiempo. Entonces, versículo 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo,
y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces dice que el octavo viene después. Pero este octavo es uno de los 7 anteriores, por esto no puede ser Francisco. ¿Entienden? Y después de Francisco puede vir el Papa Roberto, o sea, quien sea. No va a ser el octavo de la profecía. El octavo tiene que ser uno de los 7 anteriores. ¿Y cuál de ellos es? Si volvemos a Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 18 dice, o el 17, dice, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Bueno, la Biblia habla del número, del nombre de la bestia, y dice que es número de hombre. Entonces debemos buscar entre estos papas un hombre, un rey, cuyo nombre puede ser calculado y la suma da como resultado 666. Y de todos estos, solamente uno tiene esta característica. Acordémonos que en el Vaticano el idioma oficial es el latín. Y en el latín las letras, algunas de ellas, tienen valor de números. Y entonces las podemos sumar. Y es lo que vamos a hacer. El Papa, que tiene el nombre que se suma 666, es esto. Johannes Paulus, Papa segundo. Entonces vamos. Y, ¿vale? 1. Los otros no tienen valor numérico en números romanos. Después de Paulus, el son de U se hace con la B corta. Entonces acá tenemos 5. Después la L, en números romanos, vale 50. Después la B corta nuevamente más 5. Oh, perdón. Después las otras no tienen valor numérico. Acá tenemos la C. ¿Cuánto vale la C? 100. Nuevamente la B corta con sonido de U. Acá está 5. La N no tiene valor. La D 500. Y la última no tiene valor. Bueno, vamos a sacar la suma. 500 más 100, 600 con 5, 605. Acá está. Acá 50 con 5, 55 más 5, 60. Y finalmente 1. Entonces tenemos 605 más 60 más 1. 5 más 1, 6. 0 más 6, 6. 6. Acá está. 666. ¿Quién es esto? Johannes es Juan. Pablo y Segundo. Acá está. Juan Pablo II. Hay quien diga que Segundo en latín se hace con la U y la S, pero el tema es que cuando Segundo tiene que ver el mismo por la segunda vez, entonces se escribe así. Y históricamente esta es la verdad. ¿Por qué? Porque el Papa anterior, Juan Pablo I, ha quedado en el poder solamente por 33 días. Él fue asesinado. Y después de esto, entonces vino Juan Pablo II. Entonces, ¿por qué? Hay que explicar una cosa, ¿no? Estos nombres no son los nombres originales de los hombres. Cada papa toma para sí un nombre específico en latino.
Entonces, por ejemplo, Juan Pablo II, su nombre original, como él era polaco, era Karol Wojtyła. Entonces, cuando asumió, él dijo que ahora iba a llamarse Juan Pablo II. ¿Por qué? Para decir a los católicos que era como si fuera el Juan Pablo, pero nuevamente. Entonces, Juan Pablo II. Entonces, por esto es segundo. Bueno, esto puesto, tenemos que ya nos acercamos del tiempo en el cual va a venir la bestia, que es Juan Pablo II, y también los 10 reyes. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta allá? Bueno, la Biblia nos dio toda una secuencia de reyes, nos llevó hasta este momento, los 7 reyes representados ya fueron, y ahora estamos aguardando. Pero hay un interregno, hay un espacio entre acá y allá. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que está sucediendo hoy. ¿Y dónde está esto representado en la Biblia? Vamos para Apocalipsis 12 y ahora ya vamos cerrando el tema. Apocalipsis 12, versículo 3, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En Apocalipsis 17, las cabezas no tienen coronas. Simplemente dice, 5 ya fueron, faltan 2. ¿No? Ahora, en el 12, el dragón del 12, las 7 cabezas ya están con corona, es decir, los 7 ya han reinado. Y es justamente el momento en el cual estamos viviendo nosotros. Una conformación política mundial. En el tiempo en el cual los 7 ya se fueron, hasta Benedicto XVI ya murió. Pero aún no apareció el octavo, el Juan Pablo II. Aún no se convirtieron los reinos de la tierra en 10 monarquías. ¿Dónde está la otra imagen? Acá está. Entonces, aún no vemos claramente esta conformación política acá. Bueno, sí, la Unión Europea sí, ya está, otros se están formando. Y entonces, estamos en el tiempo del dragón rojo. Ahora, miren, ¿cuál es la color del dragón? Escarlata. Y escarlata es rojo. Esto tiene que ver con el poder dominante en la política actual. Hoy, los gobiernos de la mayoría de los países o ya son rojos o están convirtiéndose en rojos, de izquierda, ¿verdad? Los gobiernos de izquierda. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos gobierno de izquierda. En Venezuela, gobierno de izquierda, ¿verdad? Y la gente está en la esperanza, no, porque la derecha va a venir y va a suplantar la izquierda y las cosas van a cambiar políticamente y están con esto y la gente está en esto. Pero de acuerdo a la profecía, ¿cuál es la color del dragón? Roja. No es azul, es roja. Entonces, a veces uno está con aquella esperanza de que no, ahora políticamente las cosas van a cambiar, nuestro país se va a mejorar y las cosas... Y yo conociendo la profecía, cuando miro, por ejemplo, yo miraba las elecciones de Venezuela, ¿no? Y pensaba, bueno, de acuerdo a la profecía, los rojos van a dominar. Y no solamente allá, acá también. Tuvimos elecciones en Brasil. En el día de la apuración de la elección, yo ni miré la pantalla, ya sabía cuál sería el resultado. ¿Por qué? Porque yo conozco la Biblia y la Biblia habla la verdad. Pero la derecha ganó en otros países tal, pero va a perder en algún momento. La izquierda va a recobrar el poder allá, porque el dragón es rojo.
Pero ¿por qué el Señor está permitiendo esto? Bueno, el Señor tiene un propósito con esto. El Señor tiene un propósito. Por ejemplo, los que vinieron de Venezuela para acá, si todo estuviera bien allá económicamente, ¿hubieran venido para acá? Jamás, jamás. Pero han venido y han recibido la palabra, una palabra de vida, una palabra verdadera, una revelación como esta. Les pregunto, ¿habían visto una revelación como esta en Venezuela? No que no exista, no estoy diciendo que no existe. Puede ser que hayan personas hoy predicando, pero quiso Dios que en el caso de ustedes lo recibieran acá. Entonces, hermanos, el Señor tiene un propósito en todo. Si está permitiendo que la izquierda en el mundo gane fuerza, control, el poder, los medios de comunicación y que hay un propósito en esto. Espiritual. Un propósito espiritual. Pero la gente se está empobreciendo, pero hay un propósito. El Señor prefiere que nosotros percamos todos nuestros bienes espirituales y ganemos la vida eterna, porque la Biblia dice de que vale el hombre ganar el mundo todo y perder su alma. Hermanos, el Señor quiere que haya un fuerte pregón en los últimos días y que muchedumbres puedan aceptar el mensaje, pero para esto suceder, el corazón y la mente de la gente tiene que estar preparado. Por ejemplo, yo sé que hay gente acá que tiene experiencia con cultivar la tierra. Les pregunto, antes de plantar el maíz, ¿cómo tiene que estar la tierra? Descansada sí, pero ¿qué se hace con la tierra para que esté lista para recibir la semilla? Mecanizarla. Y el hecho de mecanizar la tierra es el hecho de quebrar las piedras de la tierra. ¿No es así? Lo que está unido, revolverla. Entonces, sacarle la base, hacerle así, al revés. Y es justamente lo que el Señor está haciendo con nosotros. Está quitando nuestra base, revolviéndonos, poniendo todo al revés, tirando nuestra esperanza en esta tierra. ¿Para qué? Para dejar nuestros corazones en condiciones de recibir la semilla del Evangelio puro de Dios. Esta obra tiene también la digital de Dios. Entonces, hermanos, en lugar de estar solamente lamentándonos por nuestra mala suerte, debemos estar agradeciéndole a Dios por su plan glorioso. Porque Dios tiene un plan tremendo, un plan muy grandísimo con nosotros. Pero para enriquecernos espiritualmente, enriquecer a cada uno de nosotros, por veces se hace necesario empobrecernos materialmente. En Apocalipsis, en el capítulo 2, y ya vamos finalizando, capítulo 2, el Señor Jesús, el 2. Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora dice, pero tú eres rico. Pobre en bienes de este mundo, pero rico en el Espíritu del Señor, en el corazón y en la mente. El Señor tiene un plan maravilloso. Le digo que cuando estuviéramos allá, bajo el árbol de la vida, en la eternidad, Jesús va a llamar a cada uno de nosotros en algún momento y va a decir, venid, quiero explicarte los capítulos más oscuros de tu vida. Quiero explicarte todo el propósito que yo tenía y por qué yo te he conocido por allá. Y entonces las maravillas de su providencia serán desenroladas delante de nuestros ojos y nosotros alabaremos a Cristo y a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Hermanos,
delante de esta revelación, el Señor nos invita hoy a confiar en Él. El Señor nos permite que derramemos una lágrima que sea sin necesidad. Si Él permitió, hay un propósito. Él no esqueció, no se olvidó, del pueblo de Venezuela. Él no se ha olvidado de los brasileños, Él no se ha olvidado de los que están en los países donde hay el mayor sufrimiento. No se ha olvidado. Él está guiando todas las cosas. Y a su tiempo, el Cordero vendrá, peleará contra la bestia, los reyes de la tierra, y entonces vencerá. Y vencerán los que estuvieron con Él, los llamados, elegidos y fieles. Amén. Amén. Y acuérdense, los fieles de Dios tienen dos características. Apocalipsis 14, versículo 12. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quién gustaría de estar entre los fieles cuando Cristo venga? Que así sea en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hoy mantengamos la fe, sigamos firmes, porque el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos por tu plan maravilloso para nuestras vidas. Verdad que muchas veces no lo entendemos y hasta blasfemamos de ti. Pedimos perdón y pedimos que el Señor nos convierta a ti día a día. Señor, queremos ser tuyos. Queremos tener nuestra mente alineada con tus planes. Pedimos, Señor, que hagas una gran obra en nosotros. Y también que el Señor nos utilice para aclarar otros que están también en tinieblas en cuanto a cuáles son tus providencias en estos tiempos tan difíciles. Señor, ponemos nuestro destino en tus manos. Encamine las cosas. Dirige nuestra vida. Guíanos, Padre. Pedimos estas bendiciones. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, finalizando nuestro culto de adoración al Señor, vamos a alabarle a Él con un himno. Vamos a cantar el himno Pon tu espíritu en mi alma. Pon tu espíritu en mi alma. Ok. Es un himno de consagración que habla justamente de lo que nosotros más necesitamos hoy día para enfrentar lo que viene. Padre, a tus pies me postro. 264.
lo que se debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Mientras oro yo humilde, lo que necesito dame. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que se debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte. Y en el corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que se debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Amén. Queridos hermanos, vamos a ponernos en pie, pedirle a Dios las bendiciones para encerrar esta reunión. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor alce su rostro sobre vosotros y de vosotros tenga misericordia. Que el Señor alce sobre vosotros su rostro y vos dé la paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos finalizando hoy este culto de adoración al Señor. Y te invito a usted que ha mirado la pantalla, que ha seguido hasta ahora, que pueda seguir con nosotros, mirándole a los otros cultos, los otros sermones, aprendiendo del Señor, estudiando su palabra. Siga con nosotros por medio del canal YouTube La Advertencia Final. Que Dios les bendiga y espero que estemos juntos en las próximas oportunidades. Hasta luego.